¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto para mí saludarlos y darles a todos ustedes la bienvenida el día de hoy. Antes de comenzar con nuestra charla, me gustaría cederle los micrófonos al licenciado Abel Benavides para que nos comparta un poco de sus palabras que tiene para nosotros, para todos ustedes. Hola, buenas noches a todos y bueno, pues la verdad es que quiero aprovechar esta tercera sesión del ciclo de conferencias de Paco, el doctor Francisco, perdón. Digo, pues primero pues para agradecer sobre todo el tiempo de todos los asistentes, pues todas las personas que se reúnen y que toman la decisión de estar aquí acompañándonos y bueno, pues esperemos lograr pues cubrir las expectativas y pues yo espero que junto con ello, pues una de las expectativas sea pues que le agreguemos valor, ¿no? Al trabajo que hacen día a día, ¿no? Y desde luego, pues también agradecerle al doctor Francisco, pues por la voluntad de compartir sus experiencias y sus hallazgos en su vida profesional. Y bueno, pues que sí, por tener esa voluntad por compartirla con todos nosotros, ¿no? Y pues también agradecer al equipo por toda la logística y para poder llevar a cabo el evento y bueno, pues sí, quería aprovechar este momento para ello. También pues quiero compartirles que nosotros como empresa, para todos aquellos que no me conocen, bueno, pues mi nombre es Abel Benavides y soy director de la empresa Difarbet, que ya tenemos ahí algunos años, ya casi estamos por cumplir 30 años. Y pues siempre hemos tenido como propósito, como parte de nuestra encomienda, pues el ayudar a la parte de la educación continua y bueno, pues este es parte del programa que nosotros establecemos o como objetivo de la empresa. Tenemos como misión pues la salud y bienestar animal para el bienestar social y nosotros pues lo hacemos, la verdad es que muy comprometidos porque creemos que es una excelente misión y un excelente propósito. Pues si bien es cierto, nos preocupa la salud de los animales, pero también nos preocupa o la verdad es que nos gusta que a través de la salud de los animales, pues también contribuimos a la salud de la sociedad, de las personas, ¿no? En la parte emocional, pues como todos sabemos, el tema de la atención a las mascotas, pues creo que le ayuda mucho a la paz emocional de las personas. Y bueno, si nos vamos al segmento de animales de producción, pues el ayudar a producir alimentos de calidad, pues también creo que ayuda a la salud de las personas para una sana alimentación y más en estos tiempos que se ha retomado mucha fuerza al tema de la adecuada alimentación. Y bueno, pues también estamos en esa visión de querernos consolidar como una empresa líder a nivel nacional. Y bueno, pues ese es el propósito que tenemos, el de llegar a más lugares y por supuesto nuestra finalidad es servir a las personas y pues con un compromiso pues como empresa, como directores y pues con todas las personas. Hoy en día se dice que uno de los compromisos de un director de una empresa, pues si bien es cierto es dar resultados, también es un compromiso de ayudar a la formación, al desarrollo y crecimiento de las personas, el crecimiento en la parte educativa, en la parte personal, profesional y bueno, pues una de las formas pues es mediante el entrenamiento y capacitación y así como tenemos ese compromiso hacia el personal interno, pues también queremos extenderlo pues hacia con nuestros clientes y cuando hay personas que están dispuestas a compartir el conocimiento, pues nos apoyamos en ellas y bueno, pues este fue el caso aquí con el doctor Francisco y pues yo espero que le agregue valor al trabajo del día a día de cada uno de ustedes. Pues de mi parte eso es todo, pues nada más quería compartirles pues ese propósito que tenemos como empresa y el propósito que creo que debemos de tener todos y cada uno de nosotros como personas, siempre el ayudar a crecer a las demás personas y creo que juntos podemos construir una mejor sociedad. Y bueno, pues ese es el propósito que espero que podamos compartir y que de alguna forma todos ayudemos a lograr en ese sentido. Pues de mi parte eso es todo, pues muchísimas gracias a todos, pues desde luego a los asistentes, una vez más, pues al doctor Francisco, y bueno, pues yo los dejo ahí para que
para que disfruten su charla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al licenciado Abel por sus palabras de mucho valor. Y es para mí un gusto recibir nuevamente en nuestras pantallas al médico veterinario zootecnista Francisco Javier Benavides. Él es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Guadalajara, con una práctica clínica enfocada al área de oftalmología veterinaria, por supuesto, participando activamente en el área en los últimos 5 años. Actualmente como responsable del área de oftalmología en el Hospital Veterinario San Javier en Guadalajara, Jalisco. Y pues doctor, te cedo micrófonos, te cedo pantalla para darle continuidad a este ciclo de conferencias tan interesante y tan padre como tú sabes manejar este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. A ver, un agradecimiento a Abel por la invitación, la confianza. Bueno, dejarnos esta oportunidad para trabajar en el área que más nos gusta y sobre todo compartir con ustedes nuestras experiencias, hallazgos y bueno, también inclusive nuestros errores, ¿no? ¿Por qué no? Porque esa parte es algo que no siempre lo podemos externar todas las veces, pero muchas veces es sumamente necesario. A ver, no sé si algo no me está dejando compartir. A ver, déjame ver. ¿Ahí lo ven todos? Ahí se ve ya tu pantalla, doctor. Excelente. Pues bueno, nuevamente gracias a todos por estar aquí. Tenemos una hora, unos 50 minutos para seguir compartiendo casos y sobre todo tratamientos o diagnósticos que tenemos que tener. En un principio, en un momento, hablamos de las particularidades del examen oftalmológico. Ya sabemos cómo medir una respuesta visual, ya sabemos cómo hacer un test de Schimmer, un test de fluoresceína. Ya identificamos algunas patologías como principales causas de enfermedad y una de esas fue abordar más sobre lo que viene siendo la película lagrimal. Le dimos todo una sesión para hablar de ojo seco cuando tiene estrés evaporativo, cuando hay falta de lágrima, cuando hay falta de lípidos, de grasa o todo el conglomerado de proteínas que nos hacen falta o que hacen un desequilibrio en la película lagrimal y siempre le damos la primera responsabilidad como enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre ese espejito, ese vidrio de coche que siempre explicamos a los propietarios o ese parabrisas, es la córnea y todo va enfocado muchas veces al ojo porque es lo primero que vemos, la córnea como tal. La córnea se define como una túnica fibrosa anterior. Eso quiere decir que es el tejido más expuesto al medio ambiente. Y bueno, los párpados sabemos que tienen la responsabilidad de cubrirlo. Y esa córnea tiene que ser transparente, totalmente transparente. La enfermedad indica opacidad o una opacidad indica enfermedad. Y eso puede ser un cambio funcional o un cambio anatómico. Y bueno, también esa córnea, al ser transparente, tiene que ser totalmente lisa y muy curveada a la forma anatómica de cada especie. Brillante, la característica principal de salud de la córnea va a ser brillante y tiene que ser transparente porque es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Y eso sí, es uno de los órganos más importantes y por lo tanto está expuesto a mucha irritación, pero también le dio el creador algo muy bueno, altamente sensible. Y esa alta sensibilidad nos hace reaccionar con un parpadeo instantáneo, nos hace reaccionar cerrando los ojos, nos hace reaccionar lagrimeando para lavar secreciones que generalmente pueden ser irritantes como polvos o sustancias. Y bueno,
la salud de esa córnea lo va a decir lo brilloso, lo transparente, lo avascular y lo sensible que sea. ¿Ok? Y bueno, es la primera barrera que existe y le da también refracción sobre la retina, además de la lágrima. Entonces es la segunda capa. Todas las especies tienen ciertas medidas estándar. Nos vamos a enfocar mucho en lo que viene siendo el grosor de la córnea en un promedio de 0.6 milímetros. Eso puede ir desde los 0.4 a los 0.7 milímetros. Eso es muy pequeño, es muy delgado. En los gatos va de los 0.56 milímetros promedio, en los humanos 0.5 también, 55. Entonces, la córnea central generalmente es la área más sensible y también la área más delgada. La córnea periférica generalmente tiene un grosor ligeramente mayor. Y bueno, para estudiar la córnea, lo que tenemos que saber es cómo está dividida. Y bueno, la córnea tiene capas y esas capas son súper importantes comprenderlas, cómo son sus estructuras o la unión con cada una de ellas. Generalmente hablamos de cuatro capas que van a darle a esa túnica lo fibroso, lo transparente y la gran integridad. La primera capa que tenemos es el epitelio. Ese epitelio es un epitelio estratificado no queratinizado. Sería como casi nuestra piel, pero no tiene queratina. Y tiene una lámina basal, que esa lámina basal va a recargarse sobre el estroma. Todo ese epitelio va desde unas 5 a 11 células, de líneas de células, y van a formarnos ese gran epitelio que va a proteger la siguiente capa, que es el estroma. El estroma corneal es el grosor en un 90% de fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno van a ser muy paralelas, cada una de ellas perfectamente. Aquí estamos un corte histológico para darle transparencia. Si nosotros cada vez que es más profundo el estroma, lo estamos estudiando, esas fibras cada vez le exigen más perfección. Por lo tanto, algunas lesiones que afectan el estroma posterior, porque lo podemos dividir este estroma, un estroma anterior y un estroma posterior. Un estroma posterior, una lesión que afecta el grosor casi total, nos va a dejar una gran cicatriz, porque al volverse a regenerar la córnea, pues estas fibras van a quedar desalineadas. Pero bueno, para su estudio es importante saber que ese estroma es altamente rico en colágeno y, por lo tanto, es un buen sustrato de energía para las bacterias. Los queratocitos, esos son los fibroblastos, o los queratocitos son las células que van a componer ese estroma. Por lo tanto, los queratocitos, cuando se inflama esa córnea, se le llama queratitis. ¿Ok? Muy bien. Existen muchas proteínas, los glucosinomiglicanos. Estos son proteínas que nos van a mantener esa homeostasis o ese poder homeostático de las fibras y las células. Después, ese estroma descansa sobre una membrana acelular, que es la membrana de DSM. Es muy elástica, pero es sumamente delgada. Y después viene una línea de células que viene siendo el endotelio, y ese endotelio es solamente una línea de células. Y la córnea tiene la capacidad de regenerarse en todas sus capas, pero en la parte del endotelio, esta es una división posmitótica que ya no puede regenerarse. Podría decirse que es como si fuera las neuronas. En una edad temprana pudiera haber cierta mitosis, pero en una edad adulta ya no lo existe. Muy bien, ¿no? Pues esas capas le van a permanecer siempre unidas, y todas ellas tienen que estar totalmente íntegras. El epitelio está en contacto con la lágrima, que son líquidos también, y el endotelio también está en contacto con el humor acuoso, y estas tienen ciertas bombas de sodio y potasio que permiten la entrada de líquidos, pero también la salida. La córnea es un medio semideshidratado en su estroma, por lo tanto, si hay
algún daño a nivel del epitelio, entrará líquido, se formará un edema, y eso es lo primero que vamos a observar cuando hay un daño, ya sea en el endotelio o en el epitelio. ¿Ok? Esa córnea alrededor de su 80% está conformada por agua. En los primates, en los seres humanos también hay una capa, la capa de Bowman, pero esta no está descrita en los perros, los gatos, los caballos, solamente en los primates. Muy bien. La córnea también es importante saber que el nervio trigémino, el quinto par craneal, se va a dividir en 3 ramas, la que viene siendo la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. La rama oftálmica es la parte que le va a dar la parte sensitiva a esa córnea, y el epitelio se dice que es uno de los tejidos más inervados del cuerpo. Dice que una córnea tiene mayor densidad de fibras nerviosas, entre un 40 hasta un 40 veces más que inclusive una pulpa de diente. Por lo tanto, una lesión a nivel de la córnea se podría describir que puede doler hasta 30 o 40 veces más que una muela. Entonces, imagínense el dolor que genera o la sensibilidad, la reacción a un daño, ya sea en la capa de la córnea, del epitelio. Esta también, el ojo va a ser sensitivo al dolor, a la presión, inclusive la temperatura. Es importante que eso de promedio de 11 troncos largos de esos plexos nerviosos que son fibras nerviosas desmielinizadas, van a correr por el estroma anterior, todo el estroma anterior en contacto con el epitelio. Una úlcera profunda tiene mucho menor sensibilidad, por lo tanto una úlcera profunda duele menos. Una úlcera superficial siempre va a doler demasiado, demasiado, demasiado. Así sea el daño en una célula. Habíamos hablado que la fluoresceína, el test que todo el mundo conoce y que todo el mundo usa una tira estéril, la impregna de solución salina y deja tocar la parte del limbo o la esclera para deslizar ese contenido de fluoresceína sobre la superficie ocular y, bueno, valorar la integridad del epitelio. Defectos corneales a nivel del epitelio, de un epitelio donde está ausente toda su capa, la fluoresceína tiene afinidad por el estroma, es muy hidrofílica, ¿ok? Pero como el epitelio es hidrofóbico, pues cuando está íntegro lo va a repeler, pero cuando está dañada la capa de la córnea, la parte del epitelio, pues va a tener afinidad por el estroma y se va a fijar, y nosotros vamos a tener el diagnóstico que tiñe positivo. Entonces, ¿cómo vamos a definir una úlcera para nuestro pequeño curso? Se dice que una úlcera es la pérdida de una o más capas corneales. Es la enfermedad ocular más común en oftalmología veterinaria a nivel mundial. Es la afección que se encuentra entre los trastornos oftalmológicos que amenazan la visión canina, inclusive humana, o felina, o de los caballos, o de cualquier especie. Sucede que también es la enfermedad que más éxito puede tener, la que mejor nos puede ir. Cuando tenemos una úlcera, el mejor día va a ser el día que le demos de alta o el día que veamos que las cosas van súper bien. Es de los casos más exitosos que deberíamos de tener como médicos veterinarios enfocados en la oftalmología. Pero también debo decirles que es la enfermedad que más fácil se complica, que más fácil progresa, que más difícil es rescatar cuando las cosas no van tan bien. Y bueno, queda clasificarlas para podernos dar cuenta cuando tenemos un paciente en dónde estamos parados y a dónde queremos ir. La clasificación de las úlceras es bastante amplia. Generalmente podríamos decir que es a un grado arriba, que vienen siendo las queratitis no ulcerativas y las queratitis ulcerativas. Dentro de las queratitis ulcerativas van a estar estas, referentes a las capas corneales. Cuando hablamos de una queratitis superficial,
nosotros estamos identificando que solamente está afectado el epitelio o el estroma anterior. Cuando tenemos una queratitis corneal anterior o posterior, ya se dice que es una úlcera corneal profunda. Una queratitis por Descemen quiere decir que está exponiéndose la capa más profunda, y una queratitis por perforación, pues no se diga, es que está ausente todas las capas. Referente a las causas etiológicas, pueden ser congénitas por una infección, una alergia, una triquiasis, cilios ectópicos, entropión, trauma, cuerpos extraños, falta de lágrima, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y nosotros podemos hacer combinaciones en estos diagnósticos, pues tiene una queratitis superficial secundario a una queratoconjuntivitis seca. O tenemos una queratitis estromal profunda secundario a un cuerpo extraño. O tenemos una queratitis por Descemen secundario a un entropión. ¿Ok? Siempre la córnea es un reflejo de lo que le está sucediendo en la parte superficial. Tratamientos van a ser tanto terapias médicas o quirúrgicas, inclusive la combinación de ellas. Muchas veces, si queremos pasar un paciente a cirugía, tenemos que tenerlo estabilizado, tenemos que tener controlada su córnea, que no esté infectada, que esté la lisis controlada, la destrucción de los tejidos. No lo puedo pasar solamente a cirugía y porque tengo ganas de hacer cirugía y vestirme y ponerla, grabar la cámara y hacer cirugía. No, tengo que tener conciencia de que voy a tratar de sacar adelante esa córnea, pero lo mejor que tengo que hacer es cuando ese ojo esté controlado. Y al revés, o sea, muchos pacientes se controlan y salen bastante bien. Pero bueno, creo que ya tenemos bastante expertise en lo que vienen siendo las pruebas básicas. Ahora quiero compartirles la siguiente media hora algunos casos. La manera en que yo los analizo y cómo los abordo y qué es lo que voy a observar. Por ejemplo, este pacientito nos lo refiere su médico veterinario porque veía dolor en sus dos ojos, un blefaroespasmo. Blefaroespasmo es que cierran sus ojos y están constantemente parpadeando, o también con epífora, que es abundante lagrimeo. Y eso es una respuesta de dolor. El exponer el tercer párpado, el tener cerrados los ojos, ese paciente nos está diciendo que le duele. Lo primero que hago con esos pacientes es tratar de abrir ligeramente su ojo, si me lo permite, para ver un panorama de cómo se ve su córnea. Si observo algunas otras imágenes que les voy a compartir a continuación, la verdad es que ya ni toco el ojo. Me empiezo a abordar cómo vamos a solucionar su problema. Pero bueno, en esos pacientes trato de hacerles un shimmer, pero muchas veces se rehúsan demasiado, suben su tercer párpado. Veo que tiene abundante lagrimeo. Pues bueno, dijo, pues creo que no va a ser un ojo seco, ¿no? Entonces, para facilitar la manipulación de esos globos oculares, lo que coloco es proparacaína. Paracaína tópica, una gotita o dos, espérense 1 o 2 minutitos, el paciente se adapta, se calma, ¿y qué va a pasar? Va a empezar a abrir sus ojos, les va a mostrar sus córneas sin necesidad de ustedes estar haciendo presión en el globo ocular, porque si ese globo ocular está a punto de reventarse y hacemos presión, el forcejeo, el blefaroespasmo, cerrar o contraer los párpados, puede ser contraproducente. Entonces, estos medicamentos hacen una acción, vean, comienza en 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, una duración máxima, 1 o 2 gotitas, suficiente para darle un tiempecito y empezar a evaluar sus ojos. Aquí yo veo lo que viene siendo un edema. Un edema es algo azuloso en la córnea, que se ve como un panalito de abejas y se ve azulito. Y este paciente, yo ya le teñí la córnea y vean cómo se queda aquí le podemos decir que una retención difusa de la fluoresceína. Y bueno, eso es una queratitis superficial. Vean ustedes. Yo aquí empiezo a observar que ese paciente ya empieza a relajar su tercer párpado. Ya lo bajó, ya no tiene dolor. Aquí ya no le puedo medir la lágrima porque ya le puse gotas. ¿Ok? Pero lo que yo quería es que me dejara ver su ojo. Y yo ya al ver su ojo, ya le coloco la fluoresceína para detectar dónde está la lesión, porque muchas veces el edema está muy localizado o muy difuso y no me permite ver, pero con la fluoresceína yo voy a evaluar qué tan extensa está esa lesión. Y me va a permitir también exponérsela al responsable.
Vean, aquí está la lesión. En estas zonas tenemos que cuidar lo siguiente. Este ojo, yo ya no veo, o bueno, ya veo su pupila bastante relajada a comparación de la primera, pero yo aquí ya le he puesto un midriático, un antiespasmódico. Generalmente dilatar la pupila va bastante bien. Yo uso mucho lo que viene siendo el producto Midriavet, que tiene fenilefrina, tropicamida y ciclopentolato, pero generalmente lo uso cuando mido la presión intraocular primero. Siempre lo hago, pero siempre cuando ustedes ven una pupila cerrada con dolor, pueden usarlo. Y siempre tener cautela mucho de su presión intraocular. Algunas razas puede dispararse la presión, pero es un medicamento estupendo, muy bueno. Y yo aquí lo que empiezo a evaluar es que qué voy a dar de tratamiento. Francisco, es que dime qué le doy, cómo empiezo, cómo te lo mando, cómo le hago para que no se complique. Pues bueno, lo primero que hay que observar son las características del tejido. Un tejido que no se observe, que tenga algunos cambios de lisis o destrucción. Una queratitis superficial generalmente es una inflamación de la córnea en el epitelio y siempre esta córnea está expuesta a muchas bacterias, porque en la superficie ocular, así como en la boca, así como en la piel, pues vive una flora normal, pero está demostrado que esa flora normal se puede volver patológica y se puede aprovechar de la situación, un desequilibrio a nivel de la superficie ocular y entonces pueden hacer fiesta. Pero también se ha demostrado que algunas bacterias, o hay quien defiende, que pueden vivir y defender a esa superficie de patógenos. Yo estos pacientes que tienen una queratitis superficial y veo que su presión intraocular está bien, inicio con un midriático, una gotita una vez al día o 2 veces al día. Uso lo que viene siendo tobramicina y acetilcisteína como un inhibidor de las proteasas, porque aquí se liberan muchas proteasas. Uso lo que viene siendo un lubricante para darle un poquito de confort a todas esas grietas que tiene el epitelio, inclusive el estroma, y uso un triple antibiótico. Y no lo uso porque me lo vende el laboratorio, lo uso por lo siguiente. Generalmente, lo que va a crecer aquí en la superficie ocular va a ser la flora normal. Y esto se puede volver potencialmente patógenos cuando hay un daño tisular. Y esto no lo digo yo, ¿ok? Estudios han demostrado que esas bacterias pueden ser causas de infección y lo primero que vamos a encontrar son estafilococos, streptococos y pseudomonas, ¿ok? Y en los gatos, vean, pasa generalmente lo mismo, ¿ok? Acá está otra más antigüita, pero esto es lo más nuevo. Y bueno, aquí nos dice que la primera elección de tratamiento para infección de la superficie ocular va a ser un triple antibiótico que tenga neomicina, polimixina, bacitracina, por ejemplo, o graminicina. Yo aquí a veces le agrego tobramicina. Enfermedades corneales pueden usar también gentamicina, ciprofloxacino, lo que viene siendo quinolonas, clonfenicol, por ejemplo, o algunas como acitromicina, pero generalmente lo uso cuando ya tengo un problema y tengo que resolverlo y tengo que controlar una infección. Cuando voy a dar un tratamiento solamente preventivo, porque lamentablemente en oftalmología sí lo tengo que hacer, porque tengo contaminación de la superficie ocular. Entonces también tengo que saber el ciclo de la regeneración del tejido. Un epitelio, la migración va a ser del limbo o de las células vecinas de la lesión. Y en una hora es inmediato, como el epitelio empieza a hacer su regeneración y hay córneas que vemos en 3 días, 72 horas y ya están regeneradas. Su epitelio es bastante bueno para regenerarse y siempre lo va a hacer desde la periferia hacia el centro. Pero estos son 3 pasos: la migración celular, la proliferación y lo que viene siendo la adhesión. Para que esa membrana o esa lámina basal se adhiera bien el epitelio a su estroma y forme bien la unión entre sus células, va a durar una semana. Entonces este paciente a las 72 horas, vean, nosotros tenemos una pupila midriática que para mi parecer era demasiado la midriasis, quizás tuve que usar menos el midriático, menos días, pero sus córneas están súper bien, ya no tenemos retención de fluoresceína. Lo cuido unos 5 días más y lo despido de medicamentos. Este paciente lo que había pasado es que lo había bañado con shampoo y hubo
pues en realidad una saponificación impresionante del epitelio porque usó algún champú para humanos y bueno, le cayó en sus ojos y eran los dos, pero los dos salieron adelante bastante bien. Muy bien, pues ese caso es un caso cerrado. Le damos revisión, quizás después recomendaciones de que hacer revisiones semestrales o anuales o cualquier dato que requiera. Y bueno, este pacientito a veces los dejo con un lubricante algunos otros 15 días porque seguramente irritó mucho la superficie ocular y que recupere bien su lágrima y todo. Pero bueno, está a salvo sus ojos. Y bueno, le vamos a esconder el jabón de baño que no es para él. Cuando ustedes tienen una lesión que no regenera en 7 días o en 4 o 5 días, eso ya se vuelve un tema. Y es un tema para saber y preguntarse por qué no se está regenerando. Y sucede que todos sus medicamentos que ustedes usan o que existen en el mercado tienen el beneficio de que nos dicen que regeneran el epitelio. Y no lo digo, no lo dudo, nos ayudan bastante. Pero el único responsable de regenerarse va a ser la córnea. Y hay ciertas capas que lo van a hacer, como es el epitelio, es buenísimo para regenerarse. Pero me llama la atención que cuando no hay una regeneración exitosa a su revisión, generalmente cambian de antibióticos, cambian el tratamiento, agregan más antibióticos y más antibióticos y las cosas no van a ir bien. Si ustedes no tienen una regeneración corneal dentro de los 72 horas a los 7 días máximo, cambien de diagnóstico, no cambien de tratamiento, cambien el diagnóstico y busquen otra causa, por qué no está regenerando su tejido. Este es un defecto que le llamamos defecto epitelial crónico espontáneo o úlcera indolente, úlcera refractaria o úlcera al Bolser. Vean, este paciente trae dolor, trae abundante lagrimeo, trae una lesión que quizás no alcanzamos a percibir porque es transparente la córnea y pues sus lesiones también van a ser transparentes. Pero vean, ustedes empezamos a ver un ligero edema, un ligero cambio en la opacidad y colocamos una tinción y esa tinción de fluoresceína en efecto nos está diciendo que no hay epitelio, pero además hay un ligero bordecito. Si ustedes aquí observan, hay un ligero borde y representa esto. Representa una lesión que no está bien delimitada y que ese bordecito es esto. Se mete lo que viene siendo la fluoresceína por la parte de sus capas del epitelio, entre el epitelio y el estroma. Y esta es una enfermedad que es genética y que es por una mala unión del estroma o de la membrana basal más bien al estroma de la córnea. Por lo tanto, este tejido no va a hacer su trabajo de migración celular, no va a hacer un trabajo bueno de adhesión celular y siempre va a estar esa lesión y exponiendo a ese paciente. Esos pacientitos los llevamos a un desbride o a retirar ese epitelio muerto. Y estos pacientes hay que explicarle al propietario que, bueno, ese epitelio ya está enfermo, ya no se va a regenerar por más gotas que tenga y por más tratamientos que cambie y cambie a la última generación y la primera y volvemos. No, eso ya no se va a regenerar. Aquí hay que retirar ese epitelio para que se vuelva a hacer una migración desde el limbo y empiece a cerrar la zona periférica hacia el centro. Este es un procedimiento que yo recomiendo en esos pacientes que tienen esas características, que es el desbride con algae brush. Esto es una pequeña punta de diamante. Bueno, creo que me escuchan. ¿Todo va bien? Todo bien, doctor. Okay, excelente. Creo que me perdí un poco. Les comentaba que este es una pila y este es una punta de diamante y lo que esto hace es dar giros a cierta velocidad sin lastimar ni quemar el estroma en este caso. Y cuando estamos en un diagnóstico de una úlcera indolente o refractaria, generalmente tiene esta característica, lo que viene siendo que se mete la fluoresceína, pero también busquen la historia clínica. Puede ser un boxer, puede ser una hembra, puede ser castrada y tiene que ser arriba de 5 años. Generalmente son pacientes
mayores más que jóvenes. Si tienen esta característica y su perrito tiene 1 año o 2 años, busquen otra causa. Puede ser una distiquia, un pelo, pero es poco probable que sea indolente. Cuando es refractaria o indolente o ese epitelio no se adhiere bien, se levanta con una facilidad tremenda. Yo nunca anestesio a los pacientes para hacer un desbride cordial. Siempre en una anestesia general me refiero. Aquí sí lo que hago es un bloqueo y hago anestesia tópica. Inclusive subo al propietario el quirófano, hacemos su asepsia y todo, y inclusive él lo ve. Siempre me gusta grabarlo. Esos pacientes también les doy un midriático 1 vez al día. Uso inhibidores de proteasas como la acetilcisteína. Uso mi triple antibiótico. Uso una solución hipertónica que me gusta mucho para jalar el edema. Sucede que estas lesiones, como hemos quitado el epitelio, se van a hacer azulitas. ¿Por qué? Porque el estroma le gusta el agua. Y bueno, damos unos 3-4 días de Rimadil, un AINE. Estos son estos gorditos que llegan a la consulta de urgencia generalmente o todos desesperados. Son pacientes que, para mi parecer, sufren mucho. Y no por ser bulldog, sino por ser un bulldog con unos párpados y una cara muy arrugada, pero que necesitan cirugía. Necesitan cirugía para volver a ser felices y preocuparse solo por respirar y no por también tener los ojos cerrados, ¿no? Este pacientito también nos llegó a la consulta igual referido por su médico con abundante dolor, sin abrir sus ojos, y tenía una queratitis ulcerativa, que nosotros operamos sus párpados y vean, su cara cambió, y cambió para siempre. Esos ojos de los bulldog tienen unos pliegues muy abundantes, muy largos. Esos párpados le llamamos un macroblefarón, que es un párpado muy, muy grande. Y vean cómo esta parte del canto lateral, este párpado se invierte, forma aquí hasta una V, y observen cómo está rozando los pelos sobre el canto lateral y nos está haciendo una úlcera tremenda. Cuando ustedes valoren una úlcera, observen que va a haber edema. Va a haber edema en la córnea, eso quiere decir inflamación. Y también va a existir esta zona, que es otro proceso de regeneración, que migran vasos de la conjuntiva. Cuando ustedes vean una úlcera y vean vasos sanguíneos, alégrense, échenle porras a estos vasitos. Estos vasitos, si avanzan, van a llevar fibroblastos, van a llevar muchas células para regenerar los tejidos y van a ser su salvación. Pero en este caso, lo que tenemos que observar es que no veamos zonas blanquecinas o zonas que nos digan que hay lisis, y cuando hay lisis a nivel del estroma, va a observarse blanquecino. Cuando hay una infección, generalmente lo asociamos. Este paciente nos lo llevamos a una blefaroplastia, a cirugía como tal, y nosotros teníamos que reconstruir sus párpados. Aquí lo que hicimos es una técnica de Bigetback, y acortamos sus párpados, volvemos a hacer o formar sus cantos laterales, y hacemos capa por capa desde conjuntiva, músculo y piel, pero tratar de hacer un globo ocular bien protegido, bien posicionado, sin ectropión. Y siempre estos pacientes, cuando opero, siempre le digo a sus propietarios que generalmente yo dejo un poquito de sí los tejidos, no tengo que jalar tanto. Prefiero yo volver a entrar a cirugía con este paciente y hacer un retoque que jalarlo lo demás y dejarlo todo ectropiónico. Ahora con un problema, pero al revés. Y vean cómo sus vasos sanguíneos migraron hacia la zona de la lesión, y nosotros no trabajamos nada en la córnea, solamente trabajamos a nivel de sus párpados, y esta córnea se regeneró bastante bien de 3 a 4 semanas. Esto es lo que ustedes, cuando vean, esto es una urgencia, es una emergencia, esto cambia en horas, esto progresa muy rápido y progresa hacia la superficie, hacia la superficie de la córnea, pues, pero sobre todo también profundiza. Y esto se lleva horas. O sea, si ustedes ven una córnea así, asústense. Tomen cultivo, tomen citologías y empiecen con tratamiento agresivo, ahora sí con quinolonas, con ciprofloxacino, gatifloxacino, moxifloxacino, uno de ellos. Agregaría cloranfenicol, es un estupendo antibiótico también para gram positivas, gram negativas. Doy antiespasmódicos,
doy antibiótico vía oral y doy AINES sistémicos. Y estas úlceras, cuando se activan las proteasas, son enzimas que van a destruir los tejidos en minutos. Las proteasas, hay dos grupos. El grupo que es bueno, que generan la superficie ocular, inclusive la lágrima, para destruir células muertas, y las que generan las bacterias. Y generalmente las que ganan siempre son las del organismo y controla las proteasas y hay un equilibrio muy bueno y generalmente son mejores. Pero si hay un desequilibrio en esas proteasas de las bacterias y que destruyen los tejidos, en vez de la que los reconstruyen, va a existir una lisis y se va a ver blanquecina. Y esto tiñe con fluoresceína súper bien. ¿Ok? Y estos pacientes hay que revisarlos a las 12 horas, ver cómo están, porque esto se va a caer y nos va a dejar un estroma súper dañado y una lesión. También generalmente esos pacientes van acompañados de hipopión, que son células inflamatorias y que van a estar en la cámara anterior, y también nos va a acompañar mucho lo que viene siendo de una pupila cerrada, una miosis, porque esos nervios que hablábamos del trigémino van a hacer también una pequeña contracción a nivel del cuerpo ciliar por espasmo, y va a hacer dolor y va a cerrar el ojo y va a haber uveitis. Entonces hay que controlar también la uveitis, ¿ok? Y eso lo usamos con midriáticos antiespasmódicos. Otro caso, y para variar, un bulldog. Y este paciente tiene una úlcera estromal que si yo la veo de frente, quizás no me doy cuenta de qué tan bien va o qué tan profunda. Pero vean, aquí vienen unos vasos sanguíneos, pero súper pobres. O sea, ya vienen llegando a la lesión y ya me podrían ayudar, pero de aquí que llegue este vaso sanguíneo a esta zona donde lo necesito, va a faltar unos cuantos días. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos migran de 0.01 a 0.03 milímetros por día. Entonces, para que esos vasos sanguíneos lleguen a esta zona central, van a faltar algunas semanas. Pero la profundidad de esta lesión no me va a aguantar. Necesito darle soporte. Y también necesito corregir su entropión y necesito corregir estas distiquias. Vean, aquí tenemos unas distiquias. Este paciente, si le coloco un flap, opaco su ojo por completo. Si necesita hacer una transposición, generalmente también es un tejido muy amplio. Entonces, la regeneración del estroma nos va a durar desde semanas y generalmente tiene una fase de reparación mucho más larga que el epitelio. Y esos vasos van a salir del limbo, como hablábamos, van a formarse leucocitos que van a también activar a los queratocitos y van a ser convertidos en fibroblastos para volver a formar lo que viene siendo las fibras de colágeno. Y esa ese proceso es muy lento, ¿ok? Y bueno, se va a volver a formar su matriz y se va a regenerar. Toda lesión a nivel de la córnea tiende a regenerarse, pero en veces necesita de nuestra ayuda. Este paciente, por ejemplo, le colocamos una membrana amniótica, es el mismo bulldog que hablábamos de la úlcera profunda, y le colocamos un lente de contacto y lo dejamos así una semana y vean cómo migraron sus vasos, vean, tiene puntos absorbibles y este paciente esperamos que vaya súper bien. Solamente hay que cuidar sus distiquias. Aquí ya hicimos terapia, por eso se despigmentó esta zona, porque aquí lo que agregamos es frío para poder eliminar el folículo que viene siendo de las distiquias y después de ese proceso las depilamos y listo. Ponemos algunos puntos temporales porque este paciente lo primero que se hizo fue reparar el defecto corneal para después llevárnoslo en una segunda intervención a reparar lo que viene siendo su entropión. Entonces esto es un punto temporal para que me deje avanzar. Hay algunos estromas, algunos daños que necesitamos cubrirlos y los necesitamos cubrir con su propia conjuntiva vulvar, ya sea porque colocar una membrana puede ser bastante contradictorio en algunos casos, sobre todo porque muchas veces tenemos esos tejidos infectados y una membrana amniótica se lo podría desaparecer en minutos. Inclusive duran menos tiempo, pero nos gustan mucho las membranas porque nos dan mucha transparencia. Pero vean, también estos flap que vienen siendo una disección de la conjuntiva vulvar, muy delgaditos, quitando bien la cápsula de Tenon y
anclándonos con algunos cuantos puntos. Para mi parecer, aún en el 2021, esta cirugía para mí es un gran reto irle quitando más puntos. Quisiera usar menos puntos, pero a veces los necesito. Y cuando me doy cuenta que las cosas van bien, es cuando se estabiliza la córnea, baja su edema, estabilizo el estroma y al menos en unas 4 semanas esto lo puedo retirar fácilmente con una anestesia tópica, le quito el aporte vascular y esto lo tengo que dejar desde 4 o 5 semanas para que se regenere ese estroma. Y bueno, creo que para un recorte inmediato de tener esta opacidad es muy ligera y corto el aporte vascular y seguramente se va a hacer más transparente esa conjuntiva que hemos diseccionado. Úlceras que están súper peligrosas y vamos a ir cerrando ya con el tema. Estos pacientes son una emergencia. ¿Por qué? Porque esta córnea, vean, ha perdido su grosor completo. Estas córneas, si ustedes alcanzan a observar, vean cómo es prácticamente, estamos viendo transparente de lo que viene siendo la córnea. Vean una lesión a este nivel y vean aquí, observo el iris, la pupila como tal. Vean aquí se ve transparente, transparente. Estos pacientes inclusive en veces en la consulta se pueden caer, se pueden rascar y en ese mismo momento este ojo se vacía. Estas úlceras son muy, muy peligrosas porque este paciente ya abre el ojo. En un primer momento la lesión era superficial. Tuvo que ser superficial y dolía demasiado. Pero cuando va perdiendo grosor, esa córnea lo que sucede es que ya no duele. ¿Por qué no duele? Pues porque las fibras nerviosas ya no existen. A la parte posterior, que viene siendo una úlcera profunda, aquí ya hay muy pocas fibras nerviosas, entonces ya no le estimulan a que lagrimee, ya no le estimulan a que cierre el ojo. Estos pacientes así vienen, con el ojo abierto, ¿ok? Pero esto está a punto de reventarse, a punto de perforarse. Es como los segundos antes de que se perfore un ojo. Y esto viene siendo porque aquí se está exponiendo la membrana de Descemet. Cuando ustedes observen en la córnea una zona transparente, es sinónimo de adelgazamiento. Y esto lo dice el doctor Dennis Brooks. Dice, cuando ustedes observen una córnea que está muy transparente, es sinónimo o es igual a un adelgazamiento. Y vean que si no, a 3 a 12 micras de espesor, o sea, mucho menos que 1 milímetro. Aquí estos pacientes generalmente yo los llevo y les recomiendo cirugía inmediato. Esos pacientes me dejan que me desvele un poco. Me quedo, si yo voy a tener que irme a las 7, 8 de la noche a mi casa, ese paciente hace que se quede todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay que operarlo inmediatamente. Y este paciente así pasó. Nos llevamos un flap también pediculado de conjuntiva y lo que quería era darle refuerzo. Yo a este paciente no le puedo poner una membrana. A mí no me gusta porque generalmente puede quedar muy delgado esa membrana amniótica y puede fugar porque es muy delgada y ese paciente tiene problemas. Entonces yo decidí en este caso hacerle un flap pediculado de conjuntiva y lo coloqué con sus puntos puntos no absorbibles, de hecho. ¿Y qué pasó? Vean, acá lo tengo. Su posoperatorio, hice un poquito de corrección en el párpado, puse mis puntos temporales. Este paciente sufre de ojo seco. ¿Y qué creen? A la semana fuga líquido a pesar de mi flap. Y cuando fuga el líquido, el humor acuoso sale en contacto con nuestra conjuntiva, con nuestro flap, lo necrosa y no permite una adherencia. Y válgame que este paciente había entrado a cirugía de emergencia, pero a la semana, 10 días, volvió a fugar líquido. El propietario me habla, ¿sabes qué, Francisco? Le acabo de poner una gota para el dolor y ya de cuenta que le puse chile. Empezó a llorar tremendamente, pero no era lágrima, era humor acuoso. Le dice inmediatamente tráelo. Les pude haber mostrado la foto aquí cuando fugó humor acuoso, pero estaba ese día tan frustrado y tan mal yo de ver lo que habíamos hecho una intervención muy temprana, que estaba súper bien, que iba en su revisión bien, que ni me acordé de tomarle una foto. O sea, lo primero que quería nada más era restablecer ese ojo. Y lo que hicimos fue una transposición corneoescleral. Tomé tejido sano
quité el flap, lo retiré por completo y lo que hice fue tomar tejido sano de esta parte y lo avancé, lo diseccioné a la mitad y avancé el defecto y lo cubrí. Por eso lo ven así. Parte de la córnea sana la migré al defecto y entonces esa córnea, la transposición corneoescleral le da mucho más transparencia al ojo. Y vean, este paciente fue muy exitoso, no hubo sinequias a pesar de haber fugado, haber estado colapsada esa cámara y esto le llevará tiempo. Generalmente la transposición corneoescleral lo que hacemos es también traernos córnea sana, el limbo y un poco de conjuntiva, pero la opacidad a este nivel no va a interferir nada con su visión central y si ven, va a ir ganando transparencia poco a poco a nivel que sus fibras del estroma se van alineando. Esta cirugía también la hacemos mucho en las perforaciones. Un iridocele, una mancha roja central aguda en la zona media, o es un secuestro corneal o es un iridocele. Generalmente estos pacientes con úlcera se perforan todas las córneas, el iris sale y hace un tapón, pero aquí no tengo pupila. Vean la causa, unas distiquias, un entropión. Y ese iris, lo que está pasando es que este ojo pues está tratando de salvarse por sí solo, tratando de que no fugar más líquido. Pero pues este ojo también ya ha tenido contaminación en la parte intraocular. Esos pacientes no les puedo poner yo una membrana aquí nada más y sello el ojo y le doy la bendición o le pongo un flap porque no tiene pupila. Esos pacientes hay que diseccionar la córnea. Esto es lo que es la transposición. Nosotros lo que vamos a hacer es este tejido sano, lo vamos a diseccionar bajo microscopio quirúrgico. Esos 0.6 de milímetros seguramente están más gruesos en ese momento porque hay edema, pero hay que diseccionar esos 0.6 de milímetros a la mitad del estroma. Cuando yo disecciono todo el estroma, puedo avanzar mi tejido porque también disecciono lo que viene siendo el limbo y la conjuntiva y avanzo todo ese colgajo de córnea, limbo, escleral y conjuntiva para tapar ese defecto y suturarlo. Y bueno, lo que yo quiero es que la parte central me quede más transparente. Laceraciones corneales, también estos rasguños de gatitos que salen a veces de paseadores y llegan con un ifema que es sangrado en la cámara anterior. Vean aquí las lesiones a nivel de su párpado, pero aquí no se veía la lesión porque estaba acá cubierta por el tercer párpado. El tercer párpado sería lo que lo tuvo que haber protegido en ese momento, pero no hubo suerte. Estos pacientes hay que darles antibiótico sistémico inmediatamente y tópico. Y lo que yo les recomiendo es que usen quinolonas. Ciprofloxacina es uno de los antibióticos que va a penetrar las capas de la córnea, porque necesitamos controlar la infección y la inflamación sobre todo. Los traumatismos por arañazo de gato muchas veces solamente van a rasgar la córnea, otras veces entra, es una aguja, perfora la córnea y sale y no se descomprime mucho el ojo porque sella automáticamente. Muchas veces llega a dañar inclusive la lente y esto es mucho más grave, depende de la profundidad de la lesión. Pues este pacientito también lo sometimos a una anestesia general y lo que hicimos fue afrontar la córnea. No necesitamos llevar ni un flap, no necesitamos hacer nada más que controlar la inflamación, afrontar las lesiones. Hicimos lo que viene siendo afrontar las lesiones, el borde estromal y bastante bien. Controlamos uveitis, retiramos puntos a las 4 semanas y vean su ojo nuevamente como nuevo. Está listo para su siguiente travesura. Este es uno de los últimos casos que es un iridocele. Un iridocele viene siendo la exposición del iris. Este paciente también no supieron qué pasó, estaba en su patio con otro perrito y pues estaba ese pacientito ahí, de repente lo vieron con mucha secreción, lo mandaron a la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara nos hizo la referencia para una valoración. Este paciente lo que tenía era mucho dolor y vean, toda una cámara colapsada con una lesión a nivel de la córnea, pero que rebasaba hacia el limbo e inclusive a la esclera. Este paciente
lo posteé en mi Instagram y dije, a ver, una encuesta muy rápida, ¿qué le harían? ¿Le hacen enucleación o, o lo, o lo tratan de salvar? Generalmente en mis redes sociales tengo muchos amigos que se dedican a oftalmología, por lo tanto, siempre salió adelante lo que es tratar de salvar el globo ocular. Pero no es nada más porque hacemos oftalmología y nos gusta y queremos tratar de ayudar a los pacientes, sino porque tenemos evidencia de que las cosas van a ir bien y porque tenemos un pronóstico. A este pacientito lo que hicimos fue un ultrasonido. Yo tenía que ver por la parte intraocular cómo estaba ese globo ocular, porque yo por esta parte, la verdad, no veía mucha respuesta. Yo ponía luz directa y ni siquiera le afectaba. Si acaso había una respuesta consensual que podía yo evaluar en el ojo contralateral. Entonces lo que hicimos fue un ultrasonido y sorpresa, no había inflamación intraocular, estaban sus cápsulas bastante bien. Eh, y ese ojo, su retina estaba en su posición, solamente había mucho dolor y ese ultrasonido se tiene que hacer con mucho cuidado porque si ustedes hacen mucha presión en este globo ocular, si el sello que tiene aquí del iris se rompe, sigue fugando líquido y es contraproducente. Generalmente coloco el ultrasonido en una parte donde en los párpados, muy suavecito, después de anestesia tópica y me permite hacer algo bastante bien. Y bueno, nos lo llevamos a cirugía y lo que hicimos fue hacer una disección del iris. Fuimos haciendo una iridectomía. El iris sangra bastante, por lo tanto no puedo emplear lo que viene siendo una tijerita y empezar a cortar como si nada. Generalmente usamos estos microcauterios que íbamos diseccionando lo que viene siendo ese iris expuesto, porque está contaminado, ya no puedo regresar a la cámara anterior aparte que es más complicado. Y ya después que logramos retirar bastante parte del iris, hicimos un lavado de la cámara anterior y nosotros empezamos a ver el reflejo del fondo de ojo, empezamos a abrir pupila y aquí no tengo algunas imágenes, pero lo que hicimos fue reconstruir ese defecto y nos trajimos un poquito de avance de conjuntiva, suturamos un poco de fibrina, que esto fue en sus 3 días posoperatorio, y vean, aquí ya llevamos 15 días posoperatorio, un globo ocular totalmente visual, una pupila sin ninguna sinequia, quizás acá exista algo de sinequias, pero no va a afectar nada, y ese ojo está saliendo adelante de una manera espectacular después de que alguien le dijo, ve a hacer una valoración más a fondo, cuando quizás para todos sería mejor enuclear este ojo y, y pues hoy demostramos que tiene otra historia. Pues muy bien, creo que es una de las charlas que, que me gusta muchísimo a la córnea, pero creo que hemos llegado al final de esta parte. Ojalá tengamos alguna otra oportunidad de compartir información más teórico-práctica, más en vivo. Quizás más adelante me, me- me pueda dar la oportunidad de hablar de casos en específico con más seguimiento y ser más puntuales y sobre todo incluir en esos casos diferenciales, porque nosotros vemos un ojo azul y puede ser también edema, puede ser también por presión intraocular elevada, puede ser por una uveitis y no tiene nada que ver con la fluoresceína, con una lesión en la córnea. Por lo tanto, cada vez que vean un ojo con edema azulito y tienen su tira de fluoresceína y no nos marca una lesión corneal, se trata de otra cosa que no tiene nada que ver con una úlcera. Entonces, esos pacientes que tienen úlceras, dolor, molestias, valórenlos de cerquitas, no den una prescripción eh, donde los tengan que ver en una semana o ya no ver, síganlos, denle seguimiento porque ustedes van a ser muy victoriosos cuando se percaten de una complicación y eso se lo va a agradecer su paciente y luego su responsable.
Pues muy bien, Daniel. Creo que hemos llegado al final de esta charla. Espero dar una oportunidad para preguntas y respuestas. Eh, a lo mejor me extendí un poquito, pero estamos abiertos. Todavía tenemos unos minutitos, Doc. Hay hasta el momento poquitas preguntas, pero pues vamos a comenzar. La primera de Cristel dice, doctor, buenas noches. ¿Cuál es la orden de aplicación y la frecuencia de los colirios después del fresado corneal en una úlcera indolente? Eh, en la úlcera indolente, yo lo que hago es, inmediatamente que hago el fresado, coloco mi ungüento de politricina de triple antibiótico. Y, y en ese momento me ayuda a, a demostrarle al tutor o al responsable cómo va a colocar las gotas. Entonces, yo te sugeriría que una frecuencia de 4 veces al día, mañana, tarde, mediodía y noche, más que suficiente. En cuanto al antibiótico, inhibidor de proteasas y solución hipertónica. Y tu midriático de 1 a 2 veces máximo. Me ha tocado en veces ver recetas donde el midriático lo tienen también cada 2 horas. Eso es demasiado. Gracias por tu respuesta, Y, doctor. ay, perdón, No, cuidado. y el orden es siempre, primero gotas, espérense entre 5 y 10 minutos es lo ideal. Inclusive el Yalal dice que hasta 15 minutos, pero imagínense poner tantas gotas, va a pasar poniendo gotas el propietario. Entonces, mínimo unos 5 minutos entre cada gota y siempre gotas y después al final siempre los ungüentos. Gracias, doc. Eh, el doctor Gregorio Muñiz nos pregunta, ¿qué opina de la terapia con suero autólogo? Hola, doctor Muñiz, muy buena pregunta también. La verdad, te soy sincero, no lo uso. No lo uso por una razón, porque tengo muchos inhibidores de proteasas en el mercado. Y la segunda es porque si se contamina, ese suero autólogo me va a hacer como un super, un agar de bacterias, o sea, va a ser un muy buen medio de cultivo de bacterias. Y generalmente tendría que darle unidosis. Quizás en intrahospitalario o con manejo más adecuado, en veces sí tengo pacientes hospitalizados y sí me podría funcionar. Pero la verdad es que inhibidores de proteasas tienes la acetilcisteína, tienes EDTA, tienes las tetraciclinas también te funcionan como inhibidor de proteasas. Yo las uso y me va bastante bien y considero que no es necesario. Muchas veces también hago combinación de inhibidores de proteasas y los pongo a reto. Pero, pero igual trataré a algunos pacientes con esto para poderles también compartir mi experiencia y ver si tengo alguna diferencia. Pero la verdad es que sí lo puedes usar, nada más cuida mucho que no se te contamine y tienes que estar cambiando. Yo lo cambiaría al menos cada 48 horas mínimo y darle frasquitos de unidosis. Así tenga un montón, ya ese deséchalo y usa uno nuevo. Gracias, doc. Bueno, Hay una pregunta de Shirley León. Dice, ¿cómo se retira el flap? ¿cómo se retira el flap? En realidad, donde esté adherido al estroma, ahí se va a adherir. Eh, ahí no lo vamos a tocar, ahí lo vamos a dejar porque va a ser parte ahora de su córnea. Y la manera en que yo lo retiro es colocando un par de gotas de anestésico tópico de proparacaína y en ocasiones pongo una gotita también de fenilefrina para que me haga vasoconstricción y con una tijerita de conjuntiva hago un pequeño corte en la base, tanto de la córnea como de donde lo estoy migrando de la conjuntiva vulvar y solamente lo corto y listo. Y se sangra al menos unas 2, 3 gotitas de la conjuntiva, pero rápido se controla y se va a su casa y listo.
Gracias, Doc. No, El doctor Noé Pozos Martínez te manda felicitar, que es una excelente plática. Y muchas su gracias. pregunta es, ¿qué tan útil puede resultar una fijación de tercer párpado al párpado superior para tratar una úlcera corneal? Saludos desde Puebla. Saludos, doctor. Mira, la verdad es que bastante bien. Yo la verdad he visto algunos pacientes que hacen su tasografía y van bastante bien. Yo nada más te recomendaría que si es una úlcera muy profunda, trates de emplear otra técnica para poder darle soporte. Y lo que sucede es que si tiene una úlcera profunda y fuga y tienen un mal día del tercer párpado, no van a ver el ojo y no van a saber cómo va. O ir evaluando las características de la córnea para si vamos mejorando. Pero si es una alternativa y sí les podría dar protección y muchas veces sí les podría ir bien. Por ejemplo, en el paciente que yo hice la membrana amniótica y le coloqué el lente de contacto, hice un mandil del tercer párpado. Al final, o sea, lo protegí y lo seguí medicando y me fue bastante bien. Entonces, te puedo decir que puede ir bien. O sea, nada más lo único que también nos puede ir muy mal y no lo podemos ver. O sea, ese es el detalle. Y la forma de medicar, pues también es usar gotitas y un poquito de medicamento oral. Pero lo puedes hacer, doctor, sin ningún problema. Solamente asegúrate que tus puntos estén bien colocados para que la sutura no roce con la superficie ocular. Gracias, Doc. No, por nada. El doctor Alejandro nos pregunta, ¿qué opinas del Optic Care ungüento? Mm, pues es un lubricante. La verdad, no lo prescribo como tal, pero la verdad es que ustedes siempre aprendan cuando van a usar medicamentos, es para qué los quieren. Si ustedes tienen un ojo seco, seguramente te va a ayudar muchísimo. Si tú tienes una infección en la córnea, no le pongas tantos lubricantes, o sea, necesitas antibióticos, necesitas inhibidores de proteasas. Hay veces que valoro alguna úlcera que sea complicado y tiene todos los lubricantes del mundo, pero tiene un antibiótico. Hoy en día, ninguna úlcera ya se trata con un solo antibiótico. Hemos llegado a una era donde las bacterias son resistentes y las infecciones pueden ser con, con más de una bacteria. Entonces, la prescripción es usar un doble o un triple antibiótico. Usen antibióticos que no sean tóxicos para la córnea cuando tienen una úlcera superficial sin características de mm, infección. Cuando ustedes ya tienen que hacer una terapéutica para tratar una infección, ahí sí no importa que los medicamentos sean tóxicos. La gentamicina es de lo más tóxico, pero es de lo que ya hoy también es más resistente. Entonces, tenemos que cuidar mucho nuestras herramientas, doctores. No podemos dar antibiótico también nada más para todo. Entonces, hoy en día hace falta aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, participé en ir recolectando información sobre las bacterias más sensibles, las bacterias más comunes y las más sensibles a ciertos antibióticos y resistencia. Y es tremenda la cantidad de resistencia. Ahora nos queda aquí en Guadalajara ir haciendo también nuestra propia tabla, porque esta información que yo les paso de usar un triple antibiótico, de usar esto, de que lo más resistente y lo más sensible son estos antibióticos, son publicaciones de Estados Unidos, son publicaciones de otros países. No tenemos la verdad aquí en México. Entonces, tenemos que empezar a hacer nuestros propios cultivos, tenemos que empezar a hacer nuestras propias estadísticas para saber qué antibióticos están siendo resistentes o sensibles a cierto grupo de bacterias, porque va a llegar un momento donde vamos a estar en la era cuando no había antibióticos y va a ser muy pesado eso. Gracias, Doc. Nos están llegando muchas preguntas, pero por cuestión de tiempo
les voy a dejar en esta parte mi correo para que los que no alcancen a tu respuesta el día de hoy, doctor, nos lleguen a nosotros y podértelas pasar para darles respuesta. Vamos a ¿Está continuar bien? con ¿Está las bien? últimas dos preguntas y tenemos una solicitud de micrófono. Sí, con mucho gusto, adelante. Igual también les voy a escribir mi correo. Ahí me lo pueden hacer llegar sin ningún problema. E inclusive les voy a escribir mi WhatsApp también. No tengo ningún problema, un mensajito, un paciente o algo que les podamos ayudar. La verdad que siempre tengo la mayor de las disposiciones. Espero que siempre sea bueno ayudar. Perfecto, doc. Nos pregunta el doctor Ricardo Barrios. Ujú. Gracias, doctor. Te agradece por la plática. Dice, ¿qué sutura usa en el mandil conjuntival pediculado y cuándo lo retira? Y lo mismo en el arañazo de gato. Gracias totales. Muy bien. Eh, la primera, ¿qué sutura uso? Uso 9 ceros, pero puedes usar 7 ceros, puedes usar 8 ceros, y esas son las suturas que yo te recomendaría usar. Generalmente vas a necesitar lo que viene siendo magnificación, pero es donde vas a lograr obtener una menor daño a la córnea como tal. No perfores córnea, siempre a 70% de grosor de la córnea. Puede ser absorbible y no absorbible. Si me preguntas a mí, mi decisión cuando uso absorbible es cuando estoy seguro o veo que no tengo ningún signo de infección. Cuando yo tengo que hacer una queratectomía superficial, quitar bordes sucios, aún veo yo lisis de la córnea, la verdad es que uso nylon. Y el tejido lo tienes que dejar desde las 4 a las 6 semanas. Después de la cuarta semana es muy seguro poder retirar puntos y cortar el flap. Y para quitarle aporte sanguíneo y para que empiece a regenerar su tejido. Creo que te mandé al chat, pero no sé si sale privado, la cuestión de mi correo electrónico y también Hay que un... ponerle, doc, donde en una flechita que va hacia abajo, te parece todos en la reunión. Creo que no me sale esa parte. Si no, puedes mandárselo a mi compañera Ilse o a mí y nosotros lo copiamos. Sí, ahorita te lo mando ahí. Entonces, vamos con la última pregunta y tenemos una solicitud de micrófono. Dice, ¿podría darme su opinión sobre el gel de EDTA? ¿El gel de EDTA? Ujú. Sí, está descrito como el EDTA, como un inhibidor de las proteasas. Entonces, en úlceras que están colagenolíticas, lo puedes emplear cada 4 horas, cada 2 horas, y nos va a ayudar bastante bien para tratar de inhibir la lisis corneal. Muchas veces no la lisis o la córnea blanquecina quiere decir que está infectada. Simplemente nos está diciendo que esa córnea tiene lisis, tiene destrucción. Entonces, al tener destrucción, esa córnea, lo que está sucediendo es que tiene enzimas que vienen de bacterias y enzimas que vienen también de los propios neutrófilos, las propias células de la córnea, inclusive al ser destruidas, liberan sus enzimas. Y entonces esas enzimas son las que les tenemos miedo en las lisis corneales. Eso sí, súper contraindicado los corticoides tópicos. Hasta el momento, en veterinaria no se ha demostrado que el uso de corticoides favorezca. Al contrario, acelera la cascada de las enzimas que destruyen la córnea. Entonces, siempre los cortisona, betametasona, dexametasona, prednisolona, todo el grupo de los corticoides está sumamente contraindicado vía tópica. Gracias, doctor. Tenemos una solicitud de apertura de micrófono. Adelante con su pregunta o comentario. Con muchísimo gusto. A lo mejor le presionó por error. Ya no se Puede animó. ser. A ver.
Por ahí ya le mandé mi correo y también mi contacto de WhatsApp, sí. Sí, de hecho está ya para todos disponibles. Pues Ah, bueno, vamos a darlo por terminado. Por ahí estuvimos en el chat compartiendo un enlace, se los voy a volver a compartir. Este enlace es una encuesta de satisfacción sobre el ciclo de conferencias del doctor Francisco, que agradezco grandemente que nos haya compartido sus conocimientos en este ciclo de conferencias tan interesantes. En estos enlaces ustedes van a poder ingresar con su correo electrónico y también a esta encuesta se les va a considerar para una rifa, un giveaway. De hecho, es un regalito sorpresa donde lo vamos a transmitir pues muy fácil por las redes sociales del Hospital Veterinario San Javier y por las redes sociales de DIFARVET para que estén pendientes todas las personas y todos los médicos y doctoras que se hayan registrado en nuestra encuesta de satisfacción, pues van a poder participar. Entonces, hay una sorpresa, estén pendientes y pues no me queda de otra más que agradecer a ti, doctor, a todos nuestros asistentes el día de hoy, bueno, la noche de hoy. sí, Y correcto. pues ojalá estén pendientes también porque muy seguramente vamos a tener más ciclos de conferencias con especialistas en el área. Entonces, pues tengan muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Excelente. Sí, también yo quería agradecer personalmente también, y bueno, virtualmente a todos el tiempo, la dedicación que le dieron a esta hora para escucharnos, para demostrar lo que sabemos hacer, lo que creemos que nos sale bien y cuando las cosas no salen muy bien también saber que otras decisiones. Siempre estamos a la mayor disponibilidad para ayudarles. Y bueno, la verdad es que para mí fue una super experiencia, muy, muy grata el poder estar en este medio, aunque no los veo y aunque no tengo el contacto con ustedes para resolver preguntas y respuestas de una manera física, pero estoy seguro que en algún momento lo vamos a poder hacer. Quien esté interesado en participar más en el área de oftalmología, acérquese con nosotros. Quien quiera aprender un poquito más sobre las técnicas de shimmer, de fluoresceína, de verdad escríbanos o acérquense al hospital. El día que ustedes quieran está disponible para todos ustedes. Y bueno, esperamos ahora sí que sumar valor a su clínica, sumar valor a sus pacientes, a sus clientes y créanme que de nuestra parte van a tener la apertura máxima para poder, con nuestras capacidades, poder ayudar a esos pacientes. Entonces, no me queda nada más que de verdad agradecerles su tiempo, su disponibilidad para estar aquí conectados a estas horas de la noche. Y de verdad les mando un abrazo y ojalá que el día de mañana tengan muchos pacientes de oftalmo y que lo que hoy vimos aquí les pueda ayudar para tomar decisiones en cuanto a si ustedes lo siguen tratando o si nos pueden compartir y les podemos ayudar. Con muchísimo gusto estamos aquí para lo que se necesite. Un abrazo y no me queda más que decirles gracias. Gracias a ti, doctor. Un abrazo, Daniel, también a ti, muchas gracias por todo y Como siempre, un gusto estar platicando contigo y compartir espacio. excelente. Ya nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Ojalá que la siguiente sea presencial, primeramente. Seguramente sí, vamos a empezar a hacer algunos cursos muy personalizados y seguramente vamos a hacer cosas más presenciales que ya las extrañamos, porque ahora sí que palpar las cosas es lo mejor y así se nos graba para toda la vida. Así es. Pues Doc, muchas gracias. Gracias a todos los que pudieron acompañarnos esta noche. Que les sea útil. Y pues nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias a todos.